Hoy vamos a terminar el estudio que hemos estado llevando en todo el libro de Timoteo. Hoy llegamos al capítulo 6 y para no alargarme más, este capítulo lo podía hacer en 3 partes, pero dije no, de una vez voy a terminar porque el mes de mayo lo quiero dedicar únicamente a la familia, la educación de los hijos, el matrimonio, el rol de la mujer, el rol del esposo. Entonces, todo el mes de mayo va a estar dedicado a la familia. Además que el 8 de mayo, usted sabe que es Día de las Madres, vamos a tener un regalo especial para todas las mujeres, no nada más para las mamás, para todas las mujeres. Así es que queremos invitarles ese día a poder celebrar el Día de las Madres aquí en Apex Baptist en español. Abra su Biblia entonces en 1 Timoteo capítulo 6 y vamos a terminar hoy con este mensaje que se llama Peleando la buena batalla. Y yo no sé si alguna vez usted se metió en algún pleito, en alguna pelea. ¿Cómo le fue? Ay, sí, ¿cómo le fue? Hasta como aquí que dijo, éramos 2 contra 5 y le hemos puesto una golpiza y dice, ¿qué? ¿Tú eras de los 2? Dice, no, yo era de los 5. Pues qué fácil, ¿no? Pero todos nosotros tal vez alguna vez nos hemos involucrado en alguna pelea. Pero hay una lucha que todos los días usted y yo estamos metidos. Es una pelea que usted se dé cuenta o no se dé cuenta, usted está todos los días metido en una lucha, está metido en una pelea. ¿Cuál es esa pelea? ¿Es la pelea de hacer la voluntad de Dios o hacer su propia voluntad? ¿Cuál es el marcador? Vamos a poner el marcador entre hacer lo que Dios quiere y hacer lo que yo quiero. Entonces, en este último pasaje de la palabra de Dios, en este último capítulo de 1 Timoteo, capítulo 6, el apóstol Pablo lo que está haciendo es resumir todo lo que le ha dicho a Timoteo en los últimos 5 capítulos. Y le dice las siguientes palabras: quiero que enseñes y prediques la sana doctrina, que sepas cómo debe ser el comportamiento cristiano y que pelees la buena batalla de la fe. Ahora, todos nosotros, les digo, estamos metidos en esa batalla de la fe y estamos peleando en esa batalla de la fe. Y el apóstol le dice, ten cuidado con las falsas doctrinas. Y cuando nosotros hablamos de la batalla de la fe, no estamos hablando de pelearnos con personas. Estamos hablando de pelearnos, es una lucha que cada uno de nosotros sostenemos con nosotros mismos, de querer hacer nuestra propia voluntad o querer caminar con el Señor. Y es una lucha constante, es una lucha que tenemos que estar en contra de nuestros propios deseos, de ese deseo de odiar a las personas, de ese deseo de tener rencor porque me hicieron enojar, de ese deseo de levantarme tarde porque tengo flojera, de ese deseo de no leer porque, qué flojera, mejor me pongo a ver otra cosa. Es una lucha constante que día a día, momento a momento estamos llevando. Y estas palabras que el apóstol Pablo está escribiendo aquí son palabras inspiradas por Dios y dice que son útiles para nosotros. Todas estas palabras que estamos estudiando hoy son útiles para cada uno de nosotros. Y escuchen, hemos visto ya en la carta que el apóstol le escribe por 2 razones principales. Esta carta la escribió el apóstol Pablo al joven pastor Timoteo, que había dejado en la iglesia de Éfeso, y le da 2 cosas. Le dice, Timoteo, por esta razón te dejé en esa iglesia, para que enseñes a algunos que no enseñen, para que mandes a algunos, dice, para que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina. Y la segunda, del capítulo 3, versos 14 y 15, le dice, estas cosas te escribo para que, si tardo, sepas cómo conducirte, cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Déjeme decirle, la casa de Dios, la iglesia, ha perdido credibilidad en el mundo. La gente dice, la iglesia ya no es relevante, la iglesia no sirve de nada. Déjeme decirle, cuando nosotros podemos pensar, ¿sabe por qué? Porque hemos dejado la iglesia en manos de personas que enseñan diferente doctrina, que enseñan falsedades, que se la pasan hablando de dinero, que se la pasan hablando de cosas que la Biblia no enseña. Y como hemos dejado la iglesia en manos de esas personas, la iglesia está perdiendo credibilidad. Pero el apóstol Pablo dice a Timoteo, Timoteo, estas cosas te escribo para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Y recuerden todo lo que hemos visto. Le dio los requisitos para los pastores. Le dice que el pastor sea marido de una sola mujer, sobrio, decoroso, hospedador, no dado al vino, no peleonero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino que sepa tener su familia y a sus hijos en sujeción y que tenga o sea, le habla de todas estas cosas, le dice cómo debe ser el pastor y después le dice cómo debe ser el comportamiento de todos los creyentes, le habla del comportamiento de los varones que deben de dejar su apatía, deben de dejar su pasividad, deben de levantarse como líderes que Dios los creó y dice, quiero pues que todo varón, que todos los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda y que las mujeres sepan vestirse de obras buenas, no solamente el aspecto físico, sino su belleza debe ser la de obras buenas. Entonces nos da todos estos requisitos para que sepamos cómo comportarnos. Después nos habla de las relaciones, cómo debemos tratar a las personas que están padeciendo quebrantamiento y dice cómo debemos ayudar, crear un sistema de ayuda donde podamos determinar cómo podemos ayudar a las necesidades de las personas. Nosotros mismos ahora estamos viendo lo que sucedió en Ecuador el sábado pasado y estamos poniendo aquí afuera una caja para que podamos dar donaciones de las cosas que se necesitan. Hay una página de internet que si usted quiere, la Convención Bautista del Estado de Carolina del Norte ya tiene un equipo ahí en Ecuador y además una página. Lo que más se necesita ahorita son fondos monetarios porque la destrucción fue terrible, no solamente pérdidas humanas, sino pérdidas en muchos sentidos y podemos nosotros ayudar. La palabra de Dios dice que la iglesia puede ayudar y debe ayudar en todas estas necesidades. Así es que en este último pasaje, en 1 Timoteo capítulo 6, el apóstol va a dar tres temas importantes. Les voy a tratar nada más así casi en la superficie, pero da tres temas importantes. Uno, ¿cómo afecta el evangelio en nuestros negocios? En los negocios. Después va a tratar del evangelio y los falsos maestros. ¿Qué pasa con esos que enseñan cosas que la Biblia no enseña? Y la tercera, el evangelio y la fe personal. El evangelio, cuando llega al corazón, cuando el mensaje de Jesucristo es el mensaje del evangelio, el mensaje del Señor Jesucristo, de su muerte, su sepultura y su resurrección, nosotros servimos a un Dios vivo, verdadero, que quiere transformar nuestra vida, que nos ama, que quiere perdonar nuestros pecados, que nos quiere ayudar en todas nuestras debilidades, en todas nuestras fallas, en todos nuestros tropiezos, en todas las cosas que nosotros todos los días nosotros pasamos. El Señor Jesucristo nos quiere ayudar y nos da sus principios para hacerlo. Y el mensaje del evangelio transforma y si llega al corazón comienza a transformar todo lo que está a nuestro alrededor. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 6. Le invito ahí que ahí en su Biblia lo abra, 1 Timoteo 6, y dice así, escuche, fíjese qué interesante lo que dice. Y no vamos a adelantarnos inmediatamente a dar conjeturas de lo que está diciendo este pasaje. Vamos a estudiar, recuerde, el contexto histórico es muy importante porque si nosotros sacamos un pasaje de contexto vamos a decir cosas que la Biblia no dice y otra vez vamos a caer en las falsas enseñanzas que desacreditan el mensaje de la palabra de Dios. Dice lo siguiente: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se beneficiarán de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El apóstol Pablo escribe estas palabras y comienza diciendo y hablando de un tema tremendo, ¿no? Dice, los que están en yugo de esclavitud, los que están sujetos a esclavitud. Y aquí cuando la Biblia habla de la esclavitud, mucha gente inmediatamente dice, la Biblia está a favor
de la esclavitud. ¿Cómo puedes creer un Dios que está a favor de la esclavitud? Y nosotros, cuando no entendemos el contexto en el que Pablo está escribiendo, nos podemos perder en los detalles y, como dicen ahí, nos perdemos en la traducción y comenzamos a decir cosas que la Biblia no dice. Y esto es lo que sucede. Mucha gente que es escéptica, no está mal ser escéptico, es mejor ser escéptico que ser ateo. El escéptico duda e investiga, pero el ateo a veces ni investiga, nada más dice, la Biblia fue escrita por los hombres sin investigar. Podemos llegar a una enseñanza maravillosa que nos da la palabra de Dios. Tenemos que interpretar, recuerda, está diciendo acerca de los falsos maestros, los que enseñan sin tener el conocimiento. Y interpretan la Biblia sin tomar en cuenta el contexto y obviamente van a decir cualquier cosa y eso es lo que va a suceder, que que la gente no pueda creer. Ahora es increíble que este pasaje pueda ser una fuente de conocimiento para que nosotros podamos caminar con Dios, pero al mismo tiempo sea un pretexto para unas personas para poner pretextos en contra de Dios. Les voy a dar un ejemplo. ¿A qué me estoy refiriendo? Ustedes saben que soy doctor, pero no soy doctor en medicina, ¿verdad? Ahora, yo puedo leer un libro de operaciones al corazón, ¿no? Puedo agarrar un bisturí y ¿quién se deja operar? Ya leí un libro sobre operaciones de corazón y tengo un bisturí en la mano. Nadie se dejaría operar, ¿verdad? Porque estás loco. Y esos son asuntos físicos, ¿verdad? Porque su vida está en peligro. Ahora, imagínense su vida espiritual, su alma, es eterna. Se levanta por ahí una persona que no tiene estudios absolutamente de teología ni de nada, y de repente usted le confía su alma a esa persona que tiene, por decir así, la palabra de Dios, que es una espada de dos filos que penetra el alma y las coyunturas. Pero como no tiene el conocimiento, va a poder hablar cosas que no son verdad, y en lugar de llevarlo y apuntarlo hacia Dios, lo puede desviar de Dios. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo en toda la carta: ten cuidado con esos que enseñan doctrinas falsas. Ahora, cuando nosotros hablamos de esclavitud, tenemos que tener en cuenta tres cosas. En primer lugar, en aquel entonces la esclavitud no estaba basada en tu raza. Es decir, nosotros cuando hablamos de esclavitud, ¿qué nos viene a la mente? Estados Unidos, la raza negra y el maltrato de los blancos hacia los negros. Ese es nuestro contexto. En aquel entonces no había razas, o sea, había razas, pero no era cuestión de raza el ser esclavo, no. Dicen que la mitad del Imperio Romano eran esclavos, la mitad. Y los esclavos tenían también otros esclavos, o sea, un esclavo podía tener otro esclavo. Además, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que este fenómeno entonces era un fenómeno prevalente, o sea, la mitad del Imperio Romano tenía esclavos. Y en tercer lugar, la esclavitud no era permanente, los esclavos podían comprar su libertad, y es completamente el contexto distinto al que nosotros hablamos. Entonces tenemos que entender un poquito más acerca de lo que el Pablo está hablando. La Biblia nunca nunca acepta la esclavitud. En cambio, sí dice varias veces: procura tu libertad. A los esclavos dice: procura tu libertad. Pero lo que está hablando aquí es que la manera en que a nosotros nos afecta ahora este pasaje es en nuestras relaciones en los negocios, porque aunque ya no tenemos un amo que nos diga lo que tenemos que hacer, tenemos jefes y tenemos trabajos, y todos nosotros tenemos un empleo. Yo soy un empleado de la iglesia, o sea, tengo un trabajo y tengo que respetar y someterme a la autoridad. Y es lo que está hablando este pasaje: cómo nosotros vamos a ver la ética de trabajo y cómo podemos nosotros trabajar con una visión que no se quede solamente aquí en la tierra, sino que tenga una visión que es trascendente, que va más allá de lo que yo veo aquí en la tierra. Ahora, a todos nosotros nos cuesta trabajo someternos a la autoridad, y este es el pasaje. Los esclavos, a los que están sujetos a yugo de esclavitud, les digo que se sometan a sus amos. Y uno dice: no puede ser, o sea, y todavía un yugo de esclavitud quiere decir, cuando es yugo de esclavitud, quiere decir que es una persona, es un mal amo, ¿no? Es decir, si está sujeto a un mal amo,
yo te pido que te sujetes. Déjenme decirle una cosa. Ustedes conocen a mi nieta, 2 años de edad, una preciosura de, ¿qué puedo decir? Pues soy su abuelo, ¿verdad? Pero una preciosura de niña. Pero ¿sabe una cosa? La naturaleza pecaminosa está en ella. Y a cada rato le tengo que recordar que hay una autoridad. Y que en este caso el abuelo es la autoridad. Y nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar y a obedecer la autoridad. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos respetar la autoridad. Y lo está diciendo desde el punto de vista en los negocios. Tengo un empleador, yo soy un empleado y nos dice, trata bien, honra a tu empleador. Ahora, ¿a quién? A los que son incrédulos. Que hay algunos de nosotros que podemos trabajar como yo tengo trabajo aquí en la iglesia y yo no soy independiente, tengo que dar cuentas cada mes, cada 6 meses hace una revisión y constantemente están supervisando, y gloria a Dios, porque así debe de ser. Lo hemos visto en la palabra de Dios que el pastorado no es único, no es autoritario, debe haber una pluralidad de personas y debe de haber rendición de cuentas. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuentas, y en nuestra sociedad ya no existe entonces la esclavitud. Ahora nos habla de nuestra relación con nuestros jefes. Si yo les pregunto en este día, ¿cuántos pueden hablar mal de su jefe? Tengo una lista grandísima de todo lo que puedo decir de su jefe. Ahora la tarea es esta: ¿qué cosas buenas puede decir de su jefe? Chan, ¿verdad? Comenzamos a pensar, yo sé todos los defectos que tiene mi jefe, pero ¿cuáles son las virtudes? A lo mejor, bueno, llega temprano a la oficina y siempre te espera, siempre está viendo a ver quién llega después que él, ¿no? Entonces podemos empezar. La palabra de Dios dice que nosotros debemos estimar, dar valor a nuestros jefes, y dice aquí que estar bajo yugo quiere decir que son jefes difíciles de soportar. Ahora, hay 3 cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Aquellos de nosotros que pensamos que nuestro jefe no merece respeto y no merece honra ni merece nada, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? Nos dice claramente aquí en el verso 1, todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Cuando dice la palabra todos, quiere decir todos. Qué profundo, ¿verdad? Todos los que están bajo su yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Entonces hay algunos que no son dignos, que yo pienso que no son dignos de todo honor. Ahora déjenme decirle, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está enseñando? En primer lugar, tenemos que considerar que Dios es el amo celestial. Podemos ver únicamente a nuestro jefe o podemos ver atrás de nuestro jefe. ¿Quién ha puesto las autoridades según Romanos capítulo 13? Dios ha puesto las autoridades, y si yo resisto a la autoridad, ¿a quién resisto? A Dios. Entonces tenemos un Padre en el cielo que nos ha llamado a servir y a honrar. Y entonces cuando pasamos de esa visión de solamente lo terrenal, estamos viendo que estamos sirviendo a quien cree. Finalmente estamos sirviendo a Jesucristo. Es lo que estamos haciendo. En segundo lugar, Dios es el amo soberano. No hay ningún jefe, no hay ninguna persona puesta en autoridad que no esté bajo la mano soberana de Dios. Es decir, Dios la puso en tercer lugar. Dios obra su plan para su gloria. No hay ningún jefe, no hay ninguna persona puesta en autoridad que vaya a obstaculizar el plan de Dios para su vida. Escucha, el Señor te dice si tienes un jefe difícil, el Señor te dice en este día, yo sé los planes que tengo para ti, planes de bien y no de mal, para darle el fin que esperas. Es lo que dice la palabra de Dios y lo que nosotros podemos creer y lo que nosotros podemos obedecer. Entonces podemos tener esa sumisión al Señor Jesucristo, y esa sumisión al Señor Jesucristo nos da libertad para servir y obedecer aún a los malos jefes y a las malas autoridades. Es que, escucha, nuestro trabajo en la oficina, en tu lugar de trabajo, es un campo misionero para ti. Y la manera en que tú vives y actúes hacia tu jefe y hacia tus compañeros, ¿qué crees que va a revelar? Revela el Dios en el que tú crees. Si tú crees en un Dios vengativo,
vas a tratar de vengarte de todas las personas. Si tú crees en Dios, en un Dios que toma ventaja en las personas, vas a tener ventaja. Pero si tú crees en un Dios amoroso y compasivo que tiene misericordia, ¿cómo va a ser tu trato hacia tu jefe y hacia tus compañeros? Entonces, ¿te interesa cómo las personas ven a Jesucristo y el mensaje del Evangelio? Lo van a ver en tu comportamiento. Más que en tus palabras, a Jesucristo lo van a ver en tu comportamiento. Así es que no solamente dice honra a los empleadores, sino también te dice esmérate para el empleador creyente. También te dice, si tienes un empleador que es creyente, no creas que estás de vacaciones porque es creyente, entonces ahora no vas a hacer nada porque Fatín es creyente, es mi hermano en Cristo y me va a entender perfectamente y nos vamos aquí a tener reuniones de oración todos los días y vamos a hablar del Evangelio y no vamos a producir nada. Eso no dice la palabra de Dios. Dice que todos los que tienen amos creyentes, dice, sírvanles con más esmero, produzcan más para ellos. ¿Por qué? Porque el Evangelio redefine cómo tú ves el trabajo y cómo ves a tu jefe. Y esta ética de trabajo en el reino de Dios nos ayuda a ver el trabajo desde una luz completamente diferente y distinta. Escucha, no trabajas para un jefe terrenal, trabajas para un jefe celestial. No trabajas para ganancias terrenales, trabajas para oportunidades celestiales. Tú te beneficias, tu empleador se beneficia, el Evangelio tiene credibilidad y la gloria es de Dios. Qué diferente. ¿Saben qué es la ética de trabajo de los puritanos? Y por eso mucha gente veía los puritanos tenían sus problemas también y su comportamiento y esa forma de ver a todos los demás, porque yo soy bien religioso, tenía muchos problemas, pero su ética de trabajo era impresionante. Y los creyentes, los cristianos, tenemos que desarrollar y ver esa ética de trabajo. Estamos trabajando para el Señor. Cada día que te presentas a trabajar, piensa que lo que estás haciendo se lo estás ofreciendo al Señor. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, que todo sea para la gloria de Dios, dice Colosenses capítulo 3. Así es que ahora Pablo nos va a mostrar su corazón y lo que ha estado hablando todo, en el verso 3 al 10, comienza a hablar de estos falsos maestros. Y fíjese qué tremendo, solamente cuando usted lee esos versos 4 en adelante. Mire cómo dice, cómo trata el apóstol Pablo, o cómo se refiere el apóstol Pablo a estas personas que han tomado el Evangelio y han enseñado falsa doctrina o falsa enseñanza. Dice, estas personas están envanecidas, nada saben, deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Entonces el apóstol Pablo está en este momento, comienza a abrir su corazón y comienza a dejar ver a Timoteo cómo él ve a estas personas que se dedican a enseñar cosas que la palabra de Dios no dice. Entonces, en segundo lugar, vemos el Evangelio y los falsos maestros. ¿Sabe que la falsa doctrina enferma? Y tú no puedes estar sano cuando estás escuchando una falsa doctrina. Y donde hay falsa enseñanza, siempre hay falsos maestros. Y el apóstol Pablo llama a estos falsos maestros que están envanecidos y son ignorantes. Los falsos maestros no enseñan la palabra de Dios, no enseñan la palabra de Jesucristo, no vienen a la Biblia para decirte esto es lo que dice este pasaje de la Biblia. Los falsos maestros agarran un pasaje de la Biblia sin saber, sin entender el contexto y nada más agarran y te dicen, la Biblia dice cosas, esto sin contexto, sin absolutamente nada, y de pronto te avientan una enseñanza que si tú no tienes cuidado te la puedes creer y entonces te puedes desviar del mensaje verdadero de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice que lo que hablan estos maestros son palabras vanas y sin conocimiento de la verdad. Es decir, son palabras vacías y que son mentira. Son mentira, suenan bonito, pero son mentira. Si yo te digo, Dios quiere cambiar tu carro, ese carro que estás manejando del año 98, ese carro que le suena todo menos el estéreo, ese carro que Dios lo quiere cambiar por un BMW. Sí, aquí, ¿a cuánto no se le hacen los ojos así? ¿Me quiere cambiar? Sí, un BMW del año. Te vas a meter y es más, no va a sonar nada, pero por el silencio tan maravilloso que vas a poder escuchar tus propios pensamientos. Y uno dice, ¿qué tengo que hacer? Nada más ven y trae $1,000 acá.
Eso es lo que se está predicando en las iglesias y eso es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque aquí lo estamos viendo que el apóstol Pablo dice, los que quieren enriquecerse de la fe caen en tentación y lacio, muchas codicias necias que los van a destruir. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, es lo que está diciendo, tenemos que seguir la palabra del Señor Jesús y la doctrina que es conforme a la piedad, es decir, practicar la santidad, practicar el amor, practicar la justicia, practicar el perdón. El Señor Jesús enseñó principios maravillosos de lo que es el reino de Dios. Le voy a poner un ejemplo. En Lucas capítulo 13, no sé si se acuerdan de esa mujer encorvada que llegó delante del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo la vio y le dijo, hija, tus muchos pecados te son perdonados. Y en ese momento, esa mujer que toda su vida había estado encorvada, durante 40 años había estado encorvada, de pronto esa mujer se pone de pie, levanta sus ojos y comienza a alabar a Dios. Y esa imagen es una imagen poderosa de la condición de cada uno de nosotros. Cuando no entendemos el plan de Dios para nosotros, vivimos únicamente para este mundo, viendo estas cosas, viendo solamente hacia abajo la riqueza, el poder, el placer, que busco algo que satisfaga mi vida, pero estoy encorvado por el pecado que hay en mi vida. El Señor Jesucristo viene y te dice, hijo, recibe el perdón, yo te quiero perdonar. Y en ese momento cae el pecado, la carga del pecado, y puedes levantar tus ojos y tienes una experiencia maravillosa personal con Dios. Tienes una experiencia maravillosa, el perdón de Jesucristo en tu vida, y puedes adorar y caminar y ver un plano completamente diferente para tu vida. Eso es lo que vino el Señor Jesucristo a hacer. No te vino a ser rico, vino a morir en una cruz por nuestros pecados, porque el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Jesucristo vino a perdonar nuestros pecados. No nos vino a ser ricos. No nos vino a ser ricos, no nos vino a que ven aquí y nunca más vas a volver a tener problemas. No somos gente de carne y hueso y vamos a tener problemas, pero su palabra nos instruye qué hacer con nuestros hijos, qué hacer en nuestro matrimonio cuando esté problemas, qué hacer cuando estoy adicto a problemas como el alcohol, como la pornografía, como la droga, cómo el Señor Jesucristo me puede librar. El Señor Jesucristo no es una filosofía, el Señor Jesucristo es una persona viva que trabaja poderosamente en el corazón de cada una de las personas. No solamente les dice que son unos envanecidos e ignorantes por hablar de cosas que la Biblia no dice, sino dice aquí que son motivados por la avaricia, toman la piedad como fuente de ganancia. Lo que motiva a estas personas es la ganancia monetaria y utilizan la fe únicamente como un medio de enriquecerse. Y qué triste es que lo que vino a hacer el Señor Jesucristo, Él lo ofrece gratuitamente. La salvación es gratuita. La bendición del Señor Jesús es gratuita. Y la gente viene y le pone precio. Y vemos la historia de la iglesia y vemos cuando se vendían los perdones. Yo creo que todavía se venden perdones y todavía se siguen vendiendo el perdón. Y la bendición trae dinero y cómo no. Quiere sanidad, ofrenda, todas esas cosas que la Biblia no dice, pero aquí dice que estas personas están motivadas y movidas por la avaricia. Pero la palabra de Dios dice claramente que aquellos que quieren enriquecerse, aquellos que buscan únicamente un beneficio personal propio monetario, dice, son unos falsos maestros. Al contrario del querer enriquecerme, dice la palabra de Dios algo maravilloso. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Sabe qué es el contentamiento? El contentamiento es cuando te va mal y puedes decir gracias a Dios. Una lección más impresionante de lo que es el contentamiento me la enseñó un muchacho, un hermano en Cristo, hondureño. Estaba plantando 3 iglesias en Carolina del Sur, me iba todos los fines de semana y él me ofrecía, sí les he contado, me ofrecía su cama para quedarme ahí.
Y él se dormía en el piso y le decía, no hermano, por favor, no hermano, usted es mi invitado, usted se duerme en la casa, en la cama, yo me duermo en el piso. Y antes de dormir siempre estaba, se ponía de rodillas en contra de la pared y comenzaba a orar. Y yo lo veía en la mañanita, cuando de repente algo me despertaba y volteaba y el hermano estaba de rodillas orando. Y un día alguien me habla por teléfono y me dice, oiga, el hermano Dalino tuvo un accidente. Y yo, ¿por qué no me avisaron? Entonces hablo por teléfono, trato de buscarlo. Yo vivía 3 horas y media de donde él estaba, entonces le llamo por teléfono. Contesta, le digo, hermano Danilo, ¿cómo está? Aquí, hermano, siempre en victoria. Acababa de perder su carro, acaba de perder su trabajo porque no puede trabajar. Estaba en el hospital y me dice, aquí hermano, siempre en victoria. Eso se llama contentamiento, porque su contentamiento no está en las cosas externas, sino estaba en la presencia de Dios en su vida. Hermanos, me hizo llorar. Esos hermanos me hacían llorar cada que salía con ellos a evangelizar y a tocar en las casas. Un día nos sentamos en un Denny's y pedimos de comer y de pronto estaba comiendo uno de esos heladotes, ¿verdad? Grandotes de Peach Melba, no sé cómo se llamaba. Y ahí estaba con el... Y de repente el hermano se tapa y le digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Le duelen los dientes? Y me dice, no, hermano, estoy pensando en mi familia. Ellos jamás comerían algo así. ¡Ah! ¡Ah! Esos hermanos estaban contentos con lo que tenían. Y nos enseñan lo que es el contentamiento. El contentamiento es decirle gracias Señor por lo que tengo y no, Señor, ¿por qué yo no tengo un carro así? ¿Por qué yo no gano lo que Él? ¿Por qué no tengo la misma? El contentamiento es agradecerle a Dios por lo que tienes. No estarte quejando por lo que no tienes. Y el apóstol dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Y sabe por qué? Porque nada hemos traído a este mundo. Cuando una persona dice, estoy como Dios me trajo a este mundo, ¿qué quiere decir? Y piensas, no, está desnudo. No, está sin dinero. es lo que pasa. Finalmente, no solamente están motivados por la avaricia. Fíjese lo que dice el verso 17 y 18. Dice, a los ricos de este siglo mando no que sean altivos, sino pongan la esperanza, y que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia y para que las disfrutemos. ¿Está mal ser rico? No, el problema está poner la confianza en las riquezas. Si el Señor te da es para que lo disfrutes, para que seas un buen administrador, pero no para que te sientas superior a otros, y además para que puedas compartir con los demás. Que hagas bien, que sean ricos en buenas obras, que sean dadivosos y generosos. ¿Sabes cuál es el remedio de Dios para la avaricia? Ahí dice, ser dadivoso y generoso. Cuando tú puedes dar y no te duele, quiere decir que te estás curando de avaricia. Pero cuando te duele el dar, no estás dando para la gloria de Dios. Si vas a dar para la gloria de Dios con contentamiento en tu corazón. Dios ama, dice que es la que ama al dador alegre. Finalmente, el evangelio y la vida personal. Finalmente el apóstol le dice algo tremendo a Timoteo. Fíjense en el verso 11, dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. El apóstol Pablo hace algo extraordinario en estos versos con Timoteo. Él reconoce, Timoteo, el encargo que te estoy dando no es un encargo fácil. O sea, eso de que te dejé en Éfeso para cuidar la iglesia, y la iglesia hay de todo y a veces no está fácil la tarea, pero Timoteo, quiero recordarte que tú eres un hombre de Dios. Eres un hombre de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo se bautizó? Dice la Biblia que fue el Espíritu Santo, lo llevó a donde estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista fue donde estaba Juan el Bautista. Juan el Bautista lo bautiza, y en el momento que lo bautiza y sale del agua, dice la palabra de Dios que el cielo se abrió, que descendió el Espíritu Santo como una paloma sobre el Señor Jesucristo, y se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda
mi complacencia. ¿Sabe qué? Es una palabra impresionante. Jesucristo todavía ni empezaba su ministerio. Y sin embargo, Dios le estaba diciendo, tú eres mi hijo amado. ¿Sabe que el valor que usted tiene para Dios no es por lo que tiene o por lo que hace? Es simplemente porque Dios lo ama por quien es usted. Y no está condicionado a que si tú haces bien te voy a amar y si no haces bien te voy a rechazar. Dios nos ama. Y mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ese es el amor de Dios para cada uno de nosotros. No está condicionado a que si te portas bien, te voy a amar. No, Él nos ama y desde ahora nos dice, si tú has creído en mí, si tú has venido a mí para arrepentimiento, yo te amo, yo quiero recibirte, quiero perdonarte, quiero que sepas que tú eres mi hijo. Y cuando nosotros comenzamos a ver nuestra vida desde el punto de vista que soy hijo de Dios, eso nos va a dar valor en la vida, no por lo que tenemos, no por lo que hacemos, sino por quién somos. Si eres un hombre o eres una mujer de Dios, esta verdad te va a liberar de la esclavitud a la apariencia y te va a dar un poder y una seguridad maravillosa en tu vida. Ya no vas a tener que estar sujeto a que la gente me tiene que ver bien arregladito, porque si no van a pensar, quién sabe qué van a pensar de mí. Eso no tiene nada que ver. Si tú eres hijo de Dios, ya sabes quién eres. El Señor Jesucristo le lavó los pies a los discípulos y no se preocupó de qué van a pensar. Van a pensar que soy un esclavo. Sabía que Él era el hijo de Dios y que lavarle los pies a los esclavos no lo hacía menos. No te hace nada de esas cosas, nos hace menos. Somos hijos de Dios y somos quien somos por lo que somos, no por lo que hacemos y no por lo que tenemos. Y finalmente, no solamente dice que tienes tu identidad como hijo de Dios, sino tienes una responsabilidad como hijo de Dios, como mujer o como hombre de Dios. El Padre no solamente te ha dado privilegios, sino también las responsabilidades. ¿Cuáles son esas responsabilidades? En primer lugar, le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? De tratar de buscar las riquezas como ganancia de la fe. No se trata de las riquezas como resultado de la fe. También le dice, busca la santidad. Lo que un hijo de Dios o una hija de Dios se debe de ocupar es en seguir la justicia, en caminar cada día con el Señor Jesucristo, seguir la fe, seguir el amor, seguir la paciencia. Y todos los días tenemos la oportunidad de ejercitar nuestro amor, la paciencia, la misericordia, la compasión. ¿Dónde? En nuestra casa. ¿Con quién? Con ¿cómo se llama? El prójimo o la prójima. ¿Verdad? Todos los días tenemos esa oportunidad y ahí vamos a mostrar cómo el Evangelio está transformando y nuestras vidas. Y después le dice, y pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es esa batalla? Mira, esa batalla no es la batalla contra otras personas. No te estás peleando con otra persona. No te estás peleando con alguien más, sino te estás peleando contra ti mismo. Estás peleando contra todos esos pensamientos y todas esas experiencias pasadas que te llenan de inseguridad y de temor. Pablo dice, aférrate a la vida eterna, pelea contra todas esas cosas que te van a tratar de desanimar, de acusar, de que tú nunca vas a cambiar, de que tú siempre vas a ser el mismo. ¿Cuántas veces la Y después le dice, guarda el mandamiento, todo lo que Pablo enseñaba en la carta, dice, tienes que guardarlo, tienes que obedecerlo. Fíjense qué maravilloso, cómo termina esta carta. Lo que dice el verso 15. Dice el verso 14, guarda el mandamiento sin mancha, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles, y Pablo nos quiere recordar, que el Señor Jesucristo viene. Y luego dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio eterno. Estamos esperando un Dios glorioso, estamos esperando al Señor Jesucristo que regrese y Él ha revelado y va a revelar su
gloria maravillosa, esa luz inaccesible, y nosotros estamos esperando ese momento. Y gracias a Dios que el Señor nos recuerda a través de estas palabras a cada uno de nosotros. Escuche, a través de esta carta el Señor te llama a ti y a mí a pelear la buena batalla de la fe. Te llama a vivir la fe que dices creer. ¿Vas a encontrar obstáculos? Claro que sí. Te vas a tener que enfrentar contigo mismo, con tus propios deseos, te vas a enfrentar con falsas enseñanzas de maestros, te vas a enfrentar con la tentación de las riquezas, pero tú eres un hijo de Dios y Él te ha capacitado para pelear esta batalla y para decir, aquí, hermanos, siempre. Amén. Vamos a orar. Te voy a pedir al grupo